Quiero que ponga mucha atención, porque lo que está pasando en el siglo XXI es un problema serio. La Escritura dice que aún aquí en estos lugares, y cuando hablo de aquí no estoy hablando precisamente de este lugar, sino que estoy hablando de cualquier púlpito, de cualquier iglesia en general, dice que los ministros del mismo diablo están dirigiendo a la iglesia. A lo cual dice Pablo, y esto no es de admirar, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y pregunta, ¿no lo hará también sus ministros? Es necesario ver que desde el principio Gálatas fue escrito con el fin de debatir, con el fin de exponer. Gálatas solo tiene un mensaje, aunque usted ve 6 capítulos y diversos temas en ellos, realmente todos tienen un único mensaje, y es: no hay otro evangelio. Pero me temo que la profecía bíblica acerca del fin, donde otras cosas que no son evangelios se van a infiltrar en la iglesia, se han estado infiltrando en medio del pueblo de Dios. El engaño es tan grande y tan sutil que dice la Escritura que si fuese posible aún a los escogidos engañaría. Y yo vengo a decirle de parte de Dios, es tiempo de que abramos nuestros ojos, porque cualquier evangelio barato no nos va a llevar al cielo. Solo el evangelio de Cristo, el cual es el poder de Dios para la salvación. Solo la verdad de Cristo nos va a llevar a su presencia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Rápidamente yo quiero entrar en el primer punto, y es el evangelio. Yo le he puesto por título, no se llama así, no sé cómo se llama, pero es el título que yo le he dado, y es el evangelio del decretar. Si lo ha escuchado usted, yo decreto, yo declaro, yo digo. ¿Ha escuchado ese evangelio? Amén. Yo decreto que sobre usted va a pasar estas cosas. Y yo declaro que usted va a estar bendecido, porque lo he dicho yo. ¿Usted ha escuchado ese evangelio? Amén. Ese evangelio le enseña a las personas que usted tiene la capacidad de decretar lo que usted quiera. Este evangelio a su vez te enseña acerca de la mentalidad positiva. Si ha escuchado usted ese evangelio, sea positivo, tenga una mentalidad positiva. Si usted piensa bien, le irá bien. Si usted piensa mal, le irá mal. Sea positivo, crea, vaya con positividad. ¿No ha escuchado usted eso del poder de la mente? La mente tiene mucho poder. Y usted puede convertir, transformar por medio de la mente. Luego te dicen, usted, ¿cómo se visualiza dentro de 5 años? Visualícese. ¿Sí ha escuchado eso? Amén. Estoy diciendo algo raro. Y quieren elevar la mente a lo superior y transformar la mente y visualizar el futuro e irse. Y yo me veo dentro de 5 años con un negocio, con un coche último modelo, con una casa recién comprada, porque Dios me bendice. Este cúmulo de cosas no es más ni nada menos que metafísica. Eso no es el evangelio. Los que enseñan a visualizar el futuro, a tener una mente privilegiada, una mente que pone las cosas y que las cosas van a pasar porque yo las he pensado, y que las cosas van a suceder porque yo las he decretado. Eso le pasa a los metafísicos y lo del decretar a los brujos. Los brujos son los que están decretando cosas, declarando cosas.
Porque cuando llegue al punto número 2 me voy a devolver al punto número 1, para que usted vea por qué se lo estoy diciendo. Pero ese evangelio existe. Y tenemos iglesias decretando cosas, pensando en positivo, pensando en que me va a ir bien porque yo tengo poder en la mente y yo he decidido de que voy a estar bien. Y la iglesia ha abandonado la fe en Cristo. Ya no necesita a Dios, solo necesita ser positivo. ¿Y por qué le fue bien? Porque yo soy positivo. Es que yo me visualicé. ¿Y sabe por qué no he vuelto atrás? Porque yo me decidí. Es que el poder está en mi mente. ¿Y dónde quedó la gloria a Dios en ese relato? ¿Y dónde quedó el que Dios fue el que le dio lo que tenía? ¿Y dónde quedó el poder de Dios en ese cristiano? Ese cristiano ha cambiado el evangelio por una baratija llamada metafísica, en el que cree que todo lo ha conseguido por su mente, cuando el tal ignora que todo lo que pasa en la tierra tiene que ser porque Dios ha querido y ha permitido que pase, porque si no es su voluntad, aquí no sucede nada. Amén. ¿O no está de acuerdo? Puede decirlo también. Yo quiero que vamos un momento rápido al punto número 2. ¿Sí? Eso se llama metafísica. Gloria a Dios. Los que tienen esa mentalidad elevada. Yo he vencido porque tengo un espíritu superior. Pero ¿qué dice la Escritura? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El que se exalta es humillado, y el que se humilla es exaltado. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, y le voy a llevar al siguiente enemigo que tiene la iglesia. Aleluya. Cuando usted lo tenga, dice amén. Lea conmigo, por favor. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿cómo dice? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera de que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora yo quiero que empecemos en el punto número 1, del punto número 2, en la primera parte, que dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Vanagloriosos, ávaros, soberbios, blasfemos. ¿Qué es un hombre soberbio? ¿Qué es un hombre blasfemo? Es un hombre que se sube, que se cree más, que es más importante que los demás. Y me temo que esa mentalidad del hombre del fin se quiere infiltrar en la iglesia. ¿Quiere que se lo demuestre? Primer punto. Hay una enseñanza por ahí que anda circulando, y hay iglesias que enseñan que hay creyentes de primer nivel y de segundo nivel. Esa enseñanza se nos ha metido. Pastor, ¿por qué no ora usted por mí? Es que usted es el pastor. Es que usted es.
O le dicen al líder, es que usted es el líder, es que usted es el diácono, usted tiene una capacidad, un intelecto superior, yo estoy por debajo. ¿Quién enseñó semejante patraña y semejante mentira? En Cristo todos somos iguales y todos tenemos derecho a entrar a la presencia de Dios. No necesitamos ni pastores, ni diáconos, ni líderes. El único intermediario entre Dios y el hombre se llama Jesucristo, el cual dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Pero ya no es que el hombre lo diga, es que lo dicen porque los líderes le han convencido de ello. Yo soy mejor que usted. Es que yo soy mejor que usted. Porque yo soy el pastor. Yo soy Superman. Yo al lado suyo, mi sangre es azul. Soberbia. Hombres soberbios. Porque si yo soy algo en Cristo, por Cristo soy, a Él sea la gloria. Amén. No solo eso, sino que eso me lleva al punto número 2. En el Evangelio nuevo, hay gente que no solo se creen superiores, sino que además se creen ángeles. ¿Se ha oído usted eso? Yo soy el ángel de la iglesia. ¿Se ha escuchado usted eso? Es que yo soy el ángel que el Señor puso. Es una estirpe nueva. Este ya no necesita que Cristo vuelva porque Él ya ha sido transfigurado. Él ya es un ángel. Esto nos lleva a un nuevo evangelio que va al punto número 2 enlazado con el 3. Del punto número 2, donde dice una nueva enseñanza que dice que el hombre le manda a los ángeles. Es que Dios ha puesto a los ángeles para que los sirvan. ¿Se ha escuchado usted eso por ahí? Mande a los ángeles, porque los ángeles han sido puestos para el servicio nuestro. Estos ya no son mayores que los hombres, sino aún mayores que los ángeles, porque los ángeles le sirven a ellos. Y es que el ángel tiene que hacer lo que yo le diga. Y hay gente por ahí orando y mandando a los ángeles a que le trabajen para él. ¿Quién enseñó semejante cosa? La escritura dice en Mateo que cuando Jesús estaba en el desierto, los ángeles bajaban y le servían. ¿A quién le servían? A Jesús. Pero es que Jesús no es un hombre normal. Jesús es Dios manifestado en carne. Por eso le servía a Él. Nosotros no estamos para ser servidos por ángeles. Y vamos a verlo en el mismo Mateo capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice. Ante esta enseñanza de que los hombres son servidos por ángeles. Hermanos, ¿ustedes han escuchado de lo que estoy hablando? Amén. ¿O no tienen ni idea de lo que estoy hablando? Amén. La verdad. Sí. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 6. Sí, el 11 es la referencia que le dice de que le servían los ángeles. 4, 6. Sí. Mire lo que dice, la escritura dice que Satanás fue a tentar a Cristo. Y le dice a Cristo, en una de esas tentaciones, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mire la respuesta de Jesús ante Satanás, que dice: que los ángeles te sirvan, que los ángeles te trabajen. Iglesia, los ángeles no están para ser nuestros sirvientes. En el rango somos, dice David, nos hiciste poco menor que los
ángeles. En el cielo el rango se respeta, la jerarquía, no hay blasfemia, cada uno guarda su punto. Los ángeles trabajan para nosotros, no porque nosotros le mandamos, sino porque Dios les manda a protegernos de las fuerzas del mal. Pero a nosotros no tenemos que ser servidos por nadie, pues no hemos sido llamados a servirle, a que nos sirvan, sino a servirle a los demás, pues este es el principio del evangelio. Amén. El servir a los demás. Amén. Hay gente que cree que los ángeles le tienen que servir, pero hay gente que no se queda contenta con eso. Y volvemos a la parte del 1 que les dije que íbamos a volver, al decretar. Ya no se queda contento con que el ángel le sirva, sino que ahora también le tiene que servir Dios. Y tú vas a ser bendecido. Yo decreto sobre ti la bendición. Tú vas a conseguir esa casa que estás buscando. Yo lo decreto. Ahora Dios tiene que cogerse el delantal, apretárselo bien y venir a hacerme lo que yo he decretado. Porque para eso lo decreté yo. Ya mandan a Dios. Hay gente que se ha ido de las iglesias porque Dios no le ha respondido lo que Él ha querido. Hay gente que está desilusionada porque Dios no le da lo que Él pide. Hay gente que cree que Dios es su sirviente. Está confundido y equivocado. Dios es Dios sobre todas las cosas. Al que quiere le da, al que quiere le quita. Y si estamos aquí, no es por lo bueno que somos, sino porque Él se acordó de nuestra condición, se acordó de que somos polvo y extendió su misericordia, tanto así que se olvidó de nuestros pecados y nos colmó de favor y de bendición. ¿Por qué vamos a mandar a Dios? No, Dios ahora tiene que hacerlo porque yo he orado. Dios no tiene que hacer nada. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de eso. Por favor, hermano, Daniel capítulo 3, versículo 16, para terminar esta parte del decretar y del mandar y de creernos grandes cosas. Estos evangelios que enseñan que mente positiva y que tú eres más grande y que los ángeles y que Dios está para el servicio tuyo, cuando nosotros estamos para servirle al único Dios todopoderoso. Amén. O por lo menos eso dice mi Biblia. Yo no espero que Dios me sirva, yo le sirvo a Dios. Amén. Y yo no debo servirle a Dios para que Él me bendiga a mí. Yo le sirvo a Dios porque Él ya me bendijo a mí, pues me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados para toda buena obra. Mire Daniel capítulo 3, versículo 16, versículo 17, mire lo que dice. Dice la escritura que Daniel estaba metido, Sadrach, Mesach y Abednego estaban metidos en un problema terrible. El problema era tan grande que el mismo rey en presencia, el mismo rey se fue delante de ellos para obligarlos a cumplir la ley de Dios. Y les dijo: si ustedes no adoran la imagen que yo he creado, les voy a matar. Les voy a echar en un horno que arde con fuego. Si dice así, mira lo que dice el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Nos librará. Dice así. No nos librará. Puede librarnos. Él tiene la capacidad, pero Él no está sujeto a librarme a mí, porque Él no prometió salvarme del fuego. Él prometió darme vida eterna. Él no vino para hacerme rico. Él vino para llevarme a la patria. Dios, lo que Dios ha prometido es más glorioso que 5 euros en el bolsillo. Puede librarme del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no,
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sepa una cosa, rey, mi Dios me puede librar si Él quiere, y si no quiere librarme, aún así yo le seré fiel, porque fiel es Dios conmigo. ¿Y sabe qué pasó ante esa postura firme delante del rey? Que les dice la escritura más adelante, que el rey empezó a empalidecer y empezó a preguntarse a los demás: no habíamos metido 3 en el horno, ¿por qué yo veo 4 y el cuarto con la semejanza del Hijo de los dioses? Déjeme decirle que el cuarto es aquel que fue a la cruz y los abrazó, y mientras que el fuego ardía, ellos saltaban y danzaban en su presencia, y el fuego no los tocó, porque ellos no demandaron a Dios ni obligaron a Dios, pusieron su esperanza en Dios, y el que confía en Dios nunca será avergonzado. Aleluya. No, Dios te va a librar. No, Dios no te va a librar. No es que Él tiene que hacerlo porque yo he decretado. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres en el reino para que tú le mandes al rey? Deja que el rey te mande a ti, porque ese rey es bueno. Ellos dijeron: si el rey quiere, yo viviré. Si el rey quiere, tú me vas a matar, rey Nabucodonosor. Y al rey le agradó eso y dijo: yo he decidido que tú vas a vivir. Aunque te metan en el horno, el fuego no arderá en ti. Aleluya. Gloria a Dios. Y llevo media hora. Y solo llevo el primer punto. Dios mío, vamos al siguiente, rápido. Decía mi hija con 4 años: coye. Punto. Gloria a Dios. Siguiente punto, el evangelio. Yo no sé si usted lo ha oído, de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad, de 10 euros y Dios te devuelve 100. ¿Eso qué es? Eso se llama la primitiva, no el evangelio. No, Dios me tiene que dar a mí porque yo le di a Él. Eso se llama chantaje. Hay gente que no busca a Dios, busca negocio. El evangelio de la prosperidad. Dios te quiere con un coche último modelo. ¿Quién dijo? Dios no te quiere con un coche. Dios te quiere salvo. Dios murió en la cruz para darte vida eterna, no para darte un coche. Para darte un coche no necesita morir. Cristo no nos quiere ricos. Cristo no nos quiere millonarios. Cristo me enseñó, mi Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se pierde su alma? Si al hombre un brazo le es ocasión de caer, córtalo, pues más vale manco en el cielo que completo en el infierno. ¿De qué le sirve al hombre tener casa, tener yate, tener millones, tener dinero, si su alma se va a condenar por la eternidad? Más le vale al hombre tener lo necesario y disfrutar eternamente y para siempre en un lugar donde mora la justicia, la paz y el amor en su presencia. Gloria a Dios. Mira, hay un evangelio que enseña que Dios te quiere rico. Es que Dios te quiere rico. Traiga su ofrenda, traiga su dinero. Y claro, como esto es un negocio, es una buena inversión, tenemos que sacar la filosofía de Wall Street. Te trae 1 euro, Dios te da 10. Te trae 10, Dios te da 100. Entonces, ¿qué hace la gente? Entonces yo voy a poner 1000. Yo quiero 10,000. Depende. Entre usted más invierta en la bolsa más dinero te da. Dios no es la bolsa. Dios no está en venta. Dios no te vende sus favores. Cristo pagó para que el que quiera beba gratuitamente.
Dios y la salvación no dependen de lo que yo tengo, pues Él dijo: bienaventurados los pobres. El pobre no tiene dinero, pero todo aquel que cree en Él no se va a perder, sino que va a alcanzar la respuesta de Dios. Pues la bendición de Dios no depende de lo que yo hago, sino de lo que Él hizo. Dice la Escritura que cierto día habían unos hombres los cuales comieron de Dios. El que Jesucristo estaba en el monte y de repente entró un hambre porque llevaban 3 días allí. Jesús le dice a sus discípulos: si estos señores se van para su casa y cruzan el desierto, les va a dar algo. Denle por favor de comer. Ellos se quedaron perplejos diciendo: ¿y cómo vamos a comprar pan para 5,000? Y la Escritura dice que los 5,000 eran hombres, no habían contado ni a las mujeres ni a los niños. Yo me imagino que habían unos 20,000 o 30,000 ahí en ese monte. Eso era una multitud, porque en aquellos días los papás y las mamás no tenían un hijo, tenían 10 y 20. O sea, eso tenía que estar un montonazo de personas. Y dice la Escritura que Jesús le dice a un muchacho que le pase los 5 panes y los 2 peces y los multiplicó. Y dice que toda la multitud se sació. No dice que comió, dice que se sació. Porque en Cristo uno termina a tope, termina saciado, termina pleno. Cristo no te da migajas, Cristo te da abundancia. La gente se sació. Lo que pasó es que al día siguiente, cuando Jesús se despertó y abrió la puerta, tenía un pueblo entero parado en la puerta esperándole. Y lo primero que Jesús les dice: ustedes no vienen a mí por la palabra que les dije, sino que ustedes vienen porque comieron peces y comieron panes. Déjenme decirles, el evangelio no es comida ni bebida. Y dice la Escritura que se empezaron a ir. El evangelio, iglesia, no es que Dios te vuelve rico. El evangelio es que el hombre es digno de morir y de ser condenado eternamente, porque la paga del pecado es muerte, pero Él pagó el precio por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Sus palabras son poder y son vida. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Eso es el evangelio. Aleluya. Pero ¿qué decía el versículo? Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros. Y como son avaros, están buscando es el negocio en el evangelio. El evangelio de la prosperidad. Dios te quiere hacer rico. Dios no te quiere hacer rico ni pobre. Dios dijo que si su iglesia le busca a Él, su iglesia nunca necesitaría nada. Pero no necesitar nada no es ser millonario. ¿Me estoy explicando? ¿Puedo avanzar un poco más o dejo cortado? Sí, vamos al punto número 4. El judaizar es el siguiente evangelio que se predica en el siglo XXI. ¿Sí ha visto usted eso, los judaizantes? No, yo soy mesiánico. ¿Y eso qué es? Esta gente anda vestida con un velo puesto encima, con una liga colgando por aquí. Andan todos igualitos, solo les falta kippah. Todavía no llevan kippah, pero en breve se la pondrán. Para ellos el evangelio hay que hablarlo en hebreo. Ellos no te dicen una frase en castellano completa, te la mezclan con el hebreo. Para ellos es importante eso. Ellos no te inician una oración diciendo Padre nuestro que estás en el cielo. Ellos te inician diciendo Yahweh Baruch Hashem, Elohim Shemayim eres. Y te mezclan el castellano con porque para ellos eso es importante. Jesús no es Jesús, es Yeshua. Estos dicen que es necesario mirar la Torah. Es necesario enseñar Torah, pero cuando usted escucha sus enseñanzas, ellos no hablan de Torah, sino que hablan del Zohar y del Talmud. Y si usted no sabe de lo que estoy hablando, alguien a lo mejor por internet sabrá de lo que estoy hablando.
Y el Zohar y el Talmud no son necesarios para salvarme. O yo no sé si usted me está entendiendo, iglesia. Ellos dicen que está bien, que Cristo está bien, pero que además es necesario cumplir todos los puntos de la ley. Yo quiero que usted me acompañe en Colosenses capítulo 2. Todo está poniendo caliente ya. A ver si es verdad. Porque según ellos yo tengo que guardar el sábado. Yo tengo que comer cierto tipo de comida. Es que usted no es un verdadero cristiano porque es que usted no guarda los días. Es que usted tiene que comer y te dan dieta y todo. ¿Cierto que sí? Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 10. Hermanos, eso vamos a leerlo casi todo. Escuche, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza. Esa filosofía está hueca. ¿Cuál es esa filosofía? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí dice así? Siga leyendo entonces conmigo. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría o de culto voluntario en la humillación y en el duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo, que le estaba diciendo, está muy bien que usted quiera comer cierto tipo de comida. Está muy bien que usted quiera guardar ciertos días. Está muy bien que usted quiera hacer. Pero déjeme decirle unas cosas, Gálatas insensatos. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Se lo digo de otra manera, Dios habitaba en Cristo y en Cristo estamos completos. No necesitamos nada más. No te sujetes a preceptos como no toques, no cojas, no uses, no te pongas, no vayas, porque si estamos en Cristo lo tenemos todo. Y le termina diciendo, estas cosas son buenas como cualquier tipo de religión, pero no sirven para lo que verdaderamente Cristo te ha llamado. Los deseos de la carne. Cristo no quiere gente con dietas. Cristo no quiere gente con un tipo de vestido. Cristo no quiere gente con un tipo de comportamiento. Cristo quiere que el borracho no se emborrache más, que el adúltero no adultere más, que la prostituta no se prostituya más. Cristo quiere acabar con los deseos de la carne. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas de la carne pasaron, todas se hacen nuevas. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y seremos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Cristo no era un religioso, Cristo era un santo. Ser santo es ser alguien separado del mundo para Dios. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros seamos. No gente con dieta ni con vestido. Pero actualmente hay gente que te enseña, es que si usted quiere ser cristiano, usted tiene que no coma cerdo, no sea puerco,
En mi país dirían, deje esa marranada. Pablo les tiene que explicar a ellos y decir, cuando usted vaya a la carnicería, coma de lo que le pongan, no pregunte, siéntese, dé gracias a Dios y coma. Pero el Evangelio no es comida y no es bebida. El Evangelio es gozo, paz, amor. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. El siguiente punto número 5. Mira lo que dice la ley. Si alguien os enseña otra ley, aparte de la ley que tu Dios te da, al tal no lo reciban ni siquiera. ¿Sabía usted que la ley enseña eso? Que la ley prohibía a los hebreos sentarse a hablar con gente que les llevase otra enseñanza aparte de la ley que Dios les había dado por medio de Moisés. ¿Ustedes sabían eso? Y hay un problema. Porque esto me lleva al siguiente punto. ¿Sabe usted por qué los judíos no se arrepienten al cristianismo? Porque los cristianos se han inventado una enseñanza también llamada la Trinidad. Por eso no nos escuchan. Porque el primer mandamiento de la ley es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y cuando ellos saben que Dios es uno y usted le va con tres, ellos hacen lo que la ley le manda decir: al tal no lo recibas, al tal no lo oigas. Porque estamos enseñando, le estamos mostrando, o los creyentes del siglo XXI, o los cristianos del siglo XXI, están enseñando que en el cielo hay tres. La pregunta mía es: ¿de dónde sacaron tal información? Porque yo acabo de leer un texto y lo enlazo para la siguiente. Dice: porque en Cristo habita la plenitud de la deidad. Dios estaba en Cristo. Cristo es el cuerpo. Lo que el Espíritu que le daba vida a Cristo era Dios mismo. Jesús dice: no creéis que yo estoy en el Padre está dentro de mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice en Timoteo 3:16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Se lo voy a decir de otra manera, iglesia. La Biblia dice que en el principio creó Dios. Dios, no dioses, Dios, los cielos y la tierra. Antes, cuando no había nada, solo estaba Dios, y Él lo creó todo, los cielos y la tierra. Todas las cosas fueron creadas en Él y para Él, y por Él subsisten. Todo ha sido creado por Dios. La ley de Moisés dice: el Shema Israel, el primer mandamiento: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo amarás de todo tu corazón, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. ¿A quién? A ese Dios único. ¿Sabe qué decían los profetas? Isaías capítulo 44: antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay quien salve, dicen los profetas. ¿Sabe qué decían los apóstoles? Dice Juan: este Jesús, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y dice en el 10:35: yo y el Padre
uno somos. Jesús dijo de sí mismo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El apóstol Pablo dijo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. Vemos que los profetas, los apóstoles, el apóstol a los gentiles, Cristo mismo, todos han dicho lo mismo. Dios ha dicho lo mismo: Dios es uno. Pero es que si usted se va al infierno a preguntarle al mismo diablo, dice Santiago: ¿crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿A qué tiemblan ante esa verdad? Dios es uno. Por eso termina Apocalipsis diciendo: al único y sabio Dios, el cual está sentado en el trono, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. No a los dioses, no a los tronos, al único, al sabio Dios, al que creó, al que es el principio, al que es el presente y al que es el futuro, al todopoderoso. Solo hay un Dios. Y esa es otra verdad que nos está atacando en el siglo XXI. Última verdad, y terminamos. O mejor dicho, último punto y terminamos. ¿Qué es el Evangelio? Si el Evangelio no es prosperidad, si el Evangelio no es judaizar, si el Evangelio no es declarar y decretar y creerse un ángel y subirse por las nubes, ¿qué es el Evangelio? Hechos capítulo 2 versículo 37. Se lo voy a aplicar rápidamente y terminamos con esto. ¿Qué es el Evangelio? Cuando tenga Hechos 2:37, los que tienen Biblia, abran también su Biblia en Romanos capítulo 1. Por favor, denme 5 minutos y termino. Les voy a explicar qué es el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16. Hermano Carlos, por favor. 1:16 y van adelante. Por favor, escúcheme, hermano, y léalo conmigo para que usted mismo lo escuche y usted mismo lo sepa. ¿Listo? ¿Lo tiene? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, sea judío o griego. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es el poder de Dios para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? El Evangelio no es el poder de Dios para enriquecernos, no es el poder de Dios para volvernos religiosos, no es el poder de Dios para escuchar filosofía. Es el poder de Dios para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Siga leyendo. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por ahí hay gente diciendo que Dios ama al hombre, que Dios lo quiere. Es verdad que Dios amó. Juan 3:16, porque de tal manera amó, y utiliza el verbo amar en pasado. Cristo lo amó en la cruz, pero actualmente Dios no está amando a la humanidad, está airado contra ella. Por eso la gente no se convierte a Cristo, porque hay un Dios amoroso que nos va a tolerar todos nuestros pecados y nuestras maldades. Dios está airado contra el hombre. Esto es una realidad bíblica. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, Él se los manifestó, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Sí o no? Siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa. A eso llegó el salmista. El salmista no tuvo un espiritual, ni entró en éxtasis, ni tuvo una metamorfosis, no. Dice la escritura que él se paró en un monte y de repente se quedó mirando el cielo, se quedó mirando el sol, cómo se levantaba y cómo se escondía, cómo la luna puntualmente salía, se quedó mirando cómo llovía y cómo venían las nieves y cómo soplaban los vientos, y empieza a decir: cuando miro el cielo, obra de tus dedos, y cuando miro el sol, la luna, las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Cuando él se quedó mirando, él reconoció que hubo un creador que puso cada cosa en su sitio y que todo tiene un programa, que él lo creó, que el creador hizo una creación perfecta. Eso es lo que está diciendo Pablo, que cuando el hombre se sienta a mirar el mundo, se da cuenta de que el poder del invisible se hace visible por la creación. ¿Sí es eso? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, negaron al Dios verdadero y empezaron a inventarse una serie de teorías. ¿Cuáles? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de imagen de obra corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No, es que mi Dios es el hombre. Hermana, por favor. Es que mi Dios es el hombre. Es que mi Dios es la gente. Es que mi Dios es la ciencia. Es que mi Dios es esto. Es que mi Dios es aquello. Etcétera, etcétera, etcétera. Cambiaron ¿qué? La gloria de Dios. Versículo 24, hermano, y terminamos, póngame cuidado. Por lo cual también Dios los que entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Les voy a adelantar porque ya nos llegó el siguiente turno. Versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que la practican, sino los que se complacen con los que hacen tales cosas. Yo le pregunto, ¿usted ha murmurado de alguien? Yo sé que sí. Y no porque sea usted, es que yo lo he hecho. ¿Usted ha mentido? Yo sé que sí. ¿Usted le ha deseado que al prójimo que se portó mal con usted lo quiso en tren? Habiendo entendido que los que practican estas cosas son dignos, Hechos 2:37, de muerte. ¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios para la salvación. ¿La salvación de qué? De la muerte. La salvación de la muerte. De la muerte de su pecado. A los que practican estas cosas son dignos de morir. Amén. Amén. Versículo 37, lea conmigo y damos por terminado. Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Pedro les dijo: arrepiéntase, reconozca que ha pecado, reconozca que usted es digno de muerte, pídale perdón a Dios y Él lo perdona. Acto seguido, bautícese. Léalo. Bautizándolos, ¿qué? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo.
Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y cuando usted se arrepienta del mal, y cuando usted sea una nueva criatura, al ser invocado el nombre que es sobre todo nombre, sobre usted, el nombre de Jesucristo, su espíritu hará morada en su vida. Eso es el Evangelio. Lo demás es una historia. Iglesia, no nos dejemos engañar por fábulas, por mentiras, por filosofía hueca. El Evangelio es apartarse del pecado y ser santo para Dios. Lo demás es filosofía. Vamos a orar. Yo no sé, hermano, si usted tiene alguno de estos puntos. Yo quiero hablar con usted porque yo sé que eso se nos ha infiltrado en la iglesia. Y yo no tengo problema en reconocerle que yo había caído en algún error de estos. Y me tocó decirle, Señor, perdóname. Porque escuché a otro y repetí como una lora mojada. Y porque no escudriñé primero tu escritura para ver si era verdad. Pero hoy hemos aprendido algo. Dios no te quiere volver rico. Te quiere salvar. Dios no quiere que tú sigas protocolos religiosos. Dios quiere que tú permanezcas en la libertad de Cristo y que más bien renuncies a los deseos de la carne. Dios quiere que le conozcamos a Él, el único y sabio Dios. No a los dioses, al único y sabio Dios. Antes de mí no fue formado Dios, y lo fue después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué verdad hay que usted no sabía y la ha aprendido hoy? Le diga, Señor, lávame, perdóname. Hoy he aprendido algo, voy a derrotar a este enemigo. ¿Será que aquí venía alguien que venía a hacer negocio con Dios? Yo le voy a dar para que Él me dé a mí. Dios no es un cajero ni es un banco. Dios no es la bolsa. De hecho, si usted y yo tenemos un euro, es por su misericordia. De Él es la plata y de Él es el oro. Si usted quiere pasar a orar, si usted quiere orar ahí, si usted quiere levantar sus manos, hable.